Muy bien, ahora sí vamos a continuar. Muy buenos días, les damos a todas y a todos la más cordial bienvenida, tanto a las personas que nos acompañan aquí forma presencial, como a nuestras amigas y amigos que nos acompañan a través de la transmisión en vivo. Les enviamos un cariñoso saludo desde el Colegio de Sonora en este evento que está enmarcado en nuestro 42 aniversario de nacimiento de esta institución y el 10º aniversario luctuoso de nuestro querido Gerardo Cornejo Murrieta. En esta ocasión hemos preparado como parte del programa de estas 2 semanas de actividades un maratón de lectura en torno a la obra de Gerardo Cornejo. En estos momentos pues nos vamos a disponer un grupo más o menos de entre 20 y 30 personas que se han anotado en una lista, más los que quieran sumarse al final a leer espontáneamente, pueden arrebatarnos el micrófono y vamos a estar disfrutando aquí compartiendo una tertulia de poesía, principalmente poesía y cuento corto de Gerardo Cornejo Murrieta, una selección que nos apoyó a hacer nuestra compañera Marta Ordaz y a la que se han sumado un considerable número de personas, a quienes agradecemos mucho su participación. Sin más preámbulo, bienvenidos al Maratón de Lectura de Gerardo Cornejo. Hola, buenos días. Muchísimas gracias a todos por su participación bastante generosa para armar esta lectura. Hoy, curiosamente, que es el Día de la Candelaria, en otras latitudes también se festejan otras deidades o festividades que tienen que ver coincidentemente con el final o el anuncio del final del invierno y el inicio o las primeras luces de la primavera. Así que creo que celebremos un día que para diferentes expresiones religiosas cobra nombres diferentes. Para nosotros el Día de la Candelaria, un día de luz con poesía, pues creo que me parece más que significativo y importante, ¿no? Interesante de celebrar de esta manera. Lo que haré será dar el nombre de la persona que participa para que se puedan acercar con la lectura que ya habían elegido. Si alguien que no está en la lista desea anotarse, mi compañera Janet Schwarzbeck tiene una lista por ahí donde se pueden anotar y también la obra que puedan elegir para que la mayor parte de la gente pueda pasar por aquí y prestarnos su voz para este evento. Les pedimos que sean fragmentos breves y bueno, así degustaremos de poesía y de festividad juntos. Y para abrir esta lectura colectiva, pues le doy la palabra a Víctor Peña. Gracias. Encaminadoras de almas. Don Tranquilino Valencia estaba en el mero mentidero pueblerino, sentado en cuclillas, rayando marcas de errar en el suelo y cabalgando a lengua suelta sobre su inventiva, cuando alguien soltó la blada de que por las faldas del cerro del Vigía venía bajando don Nativo. Ahora sí se va a poner bueno, dijo Damián López, porque vamos a salir de duda sobre las mentadas jarapenas, esas que Tranquilino acaba de decir que son cazadoras de almas solidarias. Solitarias, atarantado, le corrigió don Tranqui, y no solo lo digo, sino que lo sostengo. Es más, si consiguen que venga el indio a sentarse un rato con nosotros, yo me avengo a que él me lo confirme o me lo desmienta. Durante los atardeceres, les había contado don Tranqui, cuando el crepúsculo deja apenas una franja de luz indecisa, allá donde se acaba el planeta, las jarapenas salen volando con la intención de cazar almas desprevenidas. Por eso es que mientras hacen piruetas en el aire, se carcajean con esa vocecita mínima que parece la de una criatura de antecitos de venir al mundo. Es su manera de avisarle entre ellas si entre los humanos hay alguien que se va a morir pronto o si alguno de ellos se va a descuidar durante una siesta modorrosa o durante una guarapeta como las que se ponen unos que estoy viendo. Es entonces cuando se aprovechan para lanzarse y capturar el alma en el viento, antecitos de que vuelva al cuerpo o de que se vaya para siempre de este mundo. De eso es de lo que con más gusto se alimentan,
Por eso se ríen así, y por eso tienen 3 nombres diferentes. El de jarapena, para cazar almas de seres humanos, el de chotacabras, para capturar hálitos vitales de animales moribundos, y el de sumaya, para perseguir soplos de vida que flotan sueltos en el aire cuando se va muriendo el día. Por eso es que siempre salen al atardecer. No sé si se habrán fijado, pero su vuelo es siempre silencioso, pues eso se debe a que tienen un plumaje fofo y esponjoso que hace que nadie la sienta hasta que ya están encima, con esa risita siniestra que parece de más lejos que el más allá. Y para acabar de remachar su condición dañera, dicen que ya en la noche se acurrucan cerca de los corrales y cuando las cabras y los borregos se duermen, les chupan la leche hasta dejarlas secas. Luego se van a dormir a orillas de los caminos para asustar con sus vuelos repentinos a los que pasan por ahí. Por eso también les dicen tapacaminos y engañapastores. En esas estaba don Tranqui Valencia cuando hablaron de la llegada de Nativo. Él entonces, muy seguro de su cuento, insistió en que lo convencieran de venir al mentidero a confirmar o desmentir aquello. Cuando acabaron de relatarle lo que se había dicho, el indio arqueó sus cejas negras, irguió su gran estatura morena y declaró que el animalito estaba siendo difamado, porque lo que comen son puros insectos de los que dañan a los hombres y animales. Por eso tienen un tal ver que son capaces de diviar un mosco muy de lejos y pescarlo en el viento a velocidad de la vista, dijo para empezar. Y a las almas no las cazan, antes les enseñan el volar suavecito y silencioso, para que puedan remontarse sin rumbo hasta los terrenos del gran ser. Entonces, pues, son como guías que la madre grande tiene para la tarde, así como la lechuza es guardián que tiene la noche. Lo demás es nomás retozo de avecitas juguetonas. Por eso también les dicen engañabobos y agüitacaminos. Terminó contundente mientras enviaba la vista a lo lejos para después seguirla sin apuro y a distancia. Muchas gracias, Víctor. Blanca Lara nos acompaña ahora. ¿Por qué víbora sin cascabel y sin colmillos? No, hijas, no fue que el humano la hiciera trozos con su machete. Lo que se sabe aquí, entre el animalero, es que ella misma se enroscó en una piedra picuda y luego se echó a rodar por el voladero, porque víbora sin colmillos y sin cascabel no es víbora que sirva para nada, pues. ¿Y cómo fue entonces, abuela, que le pasó eso de quedarse desarmada y muda al mismo tiempo? Ah, pues muy sencillo, porque cometió el error de más descuido que puede cometer la más dejada de todas las de nuestra especie. O sea, el de, sí, ese que están pensando, porque se tiene que ser descuidada de remate para quitarse los colmillos y el cascabel, al ir a tomar agua y bañarse en el arroyo, cerca de donde habitan humanos, y encima embelezarse viendo el agua de fijo hasta quedarse hipnotizada con su propia mirada. Esos son placeres que nosotras no podemos darnos a menos que estemos seguras de que no hay vertebrados erectos en la más cercana de las lejanías. Y luego pues, que cuando regresó a la orilla a ponerse cascabel y colmillos, anda vete, ya no estaban. Las perdió. No las perdió. Lo que pasó fue que el humano aquel
la había visto desde lejos y vino muy sigiloso con su machete, pero cuando se dio cuenta de que ella estaba desarmada, no le entró a machetazos como siempre hacen los de su especie, sino que cargó con cascabel y colmillos y fue a tostarlos y a molerlos a su rancho para medicina. Y ella, la pobre madre de ustedes, se volvió loca buscando por todo el pedregal, y cuando se convenció de que había quedado muda y desarmada para siempre, hizo lo que tenía que hacer, porque víbora sin cascabel y sin colmillos, pues ya no es víbora, que pueda llamarse así, sino solo vil culebra, ¿o no? No, pues sí. Pues que les sirva de lección para que ustedes nunca, jamás de los jamases, y desde entonces dicen que advirtió muy serio don Nativo. Los crótalos, como los apodan en los libros, ya nunca se quitan su ajuar ni para beber agua, ni para bañarse, ni para nada. Así que mucho, pero mucho cuidadito con ellos, pues. Muchas gracias, Blanca. Eduardo Calvario está por aquí. Por aquí, ¿verdad? La risa de las tuzas. Eso de que las tuzas se ríen no debe quedarse ni jota de duda al Crisóforo Nevares, dijo sonriendo don Abundio como para abrir plática. Si no, nomás pídale que pele la pata derecha. ¿Y qué tiene que ver la pata del Cris con ese animalito? Le replicaron en coro. Pues que le falta el dedo gordo y la mitad del que le sigue. ¿Quieren más? Y pues resulta que las tuzas se mantienen a raya mientras hay pasto verde en el campo. Pero en cuanto todo se seca, se convierten en una maldita plaga porque es cuando les entra por hacer su escarbadero por donde quiera. Por la milpa, el prado o jardín, encuentran su paso. Ya cuando terminan, se intrincan de galeras subterráneas, se dedican a chupar las raíces de cuanta mata conserven cualquier juguito. Así van dejando el campo lleno de montoncitos de tierra después de expulgarle los insectos, gusanos y lombrices. Y Dios te libre si llegan a tu hortaliza, porque ya puedes despedirte de los rábanos, zanahorias, lechuga y todo lo demás, porque nomás les quedarían las ramitas secas por arriba y los huecos por debajo. Y eso todos lo sabemos, Abundio. Lo que nos ibas a decir era lo que tiene que ver con eso del pie de... sí, del Crisóforo. Pues tiene mucho que ver, porque resulta que el año pasado, cuando la maldita topería le emplegó su tierrita, se propuso darle un escarmiento y, armado de azadón y pala, se fue a derechito a recetarle su merecido. Y ahí lo tienen encorvado sobre los montoncitos esperando que alguna sacara la cabeza para zorrajarle el asadonazo. Y fueron muchos los que se asomaron, pero cuando son cegatones, sienten tan rápido cualquier movimiento que para cuando él lanzaba el golpe, ya el animal había desaparecido de vuelta en el hoyo sin darle tiempo ni de verle el polvo. Hasta que se enrabió y le entró a paladas a los túneles. Pero cuando les encontraba fin. Pero les hizo tal destrozo que entre el terrenal revuelto empezaron a moverse bultitos queriendo escarbar más hondo para escaparse. Y ahí fue cuando le rompió la maceta a más de 4. Entonces se encarnizó y quiso seguir aquella cacería y viendo que otro bultito se movía entre el pasto seco, no quiso perder la oportunidad y ¡zas!, que le sueltan un asadonazo con todas las fuerzas que le quedaban al mismo tiempo que ¡ay!, soltaba el alarido. Aquello se oyó hasta mi casa, por eso fue que corrí volado a darle auxilio. Ahí me lo encontré bailando en un pie de dolor y con el guarache derecho ensangrentado. Y eso se los juro por mi madre.
y pregúntenselo a él mismo, que entre las galerías toperas, tuceros o como quieran, se oía clarito el jic, 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 jic de las carcajadas de los malditos animales. Así que de que las tuzas se ríen, se ríen. Muchas gracias. Janet. Fruto maduro. Una última vez te lo voy a dejar dicho. Si te vuelves a encaramar en otro palo, te juro que te encierro de por vida en el tiro derrumbado de la Boca Prieta o te mando a las cuevas del Indio Saurino, le dijo su padre enfurecido después de esperar 2 días con sus 2 noches a que Fructuoso decidiera por fin bajarse del sicomoro de la plaza. Juvencio cabalgaba cauteloso por la ladera encinosa de la Sierra de los Otates. Había trajinado el día entero en busca de sus bestias y regresaba al pueblo ya entrada la noche. Fructuoso recibió el regaño con indiferencia de Orate y se rascó una de las tantas cicatrices que tenía en la cabeza a causa de la caída de los árboles que escogía para pasarse días enteros esperando a sentirse bien maduro. No había nadie que pasara por debajo de la ramazón en donde él estuviera, que no tratara de convencerlo de que bajara. Pero él les contestaba siempre que todavía se sentía verde y se quedaba allí hasta que sin sentirlo se iba quedando dormido y casi siempre se venía abajo. Al doblar la curva estrecha de la cañada, Juvencio siente que su caballo se frena y levanta las orejas. Echa mano entonces de su carabina y permanece inmóvil un momento con todos los sentidos en tensión. Va a picar espuelas cuando percibe el movimiento de una fiera en acecho entre el follaje frondoso del roble de enfrente. Corta cartucho apurado mientras el caballo recula espantado. Eleva entonces la mira y ¡zum! Libera el silbido mortal de un plomazo que astilla el viento y va a incrustarse en el bulto que se mueve torpe entre las hojas. Se oye entonces un quejido sordo y un estrépito de ramas que se rompen y dan paso a un cuerpo pesado que cae inerte en la hojarasca. Juvencio desmonta, amarra la rienda en cualquier tronco y vigilante se acerca al animal caído. Llega hasta el bulto y al verlo inmóvil, lo voltea con la punta del rifle. Entonces saca su pequeño foco de mano y al alumbrarlo queda paralizado. Claramente, entre las hojas, distingue la sonrisa sangrante de Fructuoso, que con un último aliento le alcanza a decir: «Ahora sí, compita, ya estoy madurito de veras. Nomás deja que venga el pájaro grande a comerme para poder volar con él por entre el viento». Muchas gracias. Oscar. No, los perros no pudieron ser suyos, por la simple razón de que él nunca tuvo perros en sus cuevas. Lo que pasó fue que bajaba por ahí cuando se los encontró ya bien tiesos. Sucede que el viejito musiquero le había dado por chiflar su música de perro sin darse cuenta de que llevaba ya una jauría detrás cuando llegó al paraje de los Sabinos. Cuando se sentó a cestear, que va volteando hacia atrás y que va viendo aquel ruedo de chuchos listos para el baile. Lo cierto es que cuando ya lo tenían aburrido y por eso le dio por guiarlos a la cueva donde sabía bien que merodeaba un puma come vacas. Así me deshago de ellos, pensó, y les hago un favor a los ranchos de la comarca. Y dicho y hecho, en cuanto subieron por lo pedregoso, los perros empezaron a luisquear impacientes. Y no pasó un santiamén antes de que el león se delatara con sus rugidos. Y que se va armando la ladrería, y perros corren por aquí, perros arrancan por allá, hasta que lo rodean, y no tiene más que encaramarse en un sabino. Y en eso estuvo su perdición, porque ahí es donde siempre llega el ranchero con su escopeta y le zorraja un balazo. Pero como el viejito
había aprovechado la trifulca para perderse. A los perros no se les ocurrió más que echarse alrededor del Sabino a esperar a que el puma se cansara y tuviera que bajar. Y ahí con sus lloridos y su algazara, que parecía un ejército de moros. Hasta que ya roncos y agotados se fueron quedando quietos. Así fue como todos, incluyendo al león, empezaron a bostezar, luego a letargarse y finalmente a dormirse con un sueño de piedra. Nativo bajó por ahí después de un par de meses y que va viendo aquello, una docena de carcajes secos abajo y uno arriba. El hombre se quedó boquiabierto. No fue sino después de muchas horas que se le ocurrió lo del agua y que empieza a juntar carrizos y a pegar unos con otros hasta llegar a la tinaja de arriba. Mucho calculó aquel cristiano antes de acabar de llenar el tubo de carrizos y destaparle, pero cuando le soltó, serenito se vino el chorro hasta vaciarse sobre la copa del Sabino. Luego se desparramó para abajo y fue a mojar también a los perros, que comenzaron a desperezarse, luego a estirarse y por último a echar de nuevo de ladridos. Pero como el puma se había mojado primero, ya se había desengarrotado y se les había ido. Y ahí va la perrada de vuelta en estampida rumbo al pedregal de la cueva de arriba. Muchas gracias. Claudia Partida. ¿Está por acá? ¿No? Ingmar. ¿El título, no? Sí, por favor. Indio sin tiempo. Dicen que don Nativo Tonara Chisaurino Trotacumbres no tuvo nunca edad, porque resulta que varias generaciones de pueblerinos recordaban haberlo visto igual desde que tenían uso de memoria. Y parece que lo que pasó fue que un día descubrió que tenía 3 edades. De años era viejo, de condición física era apenas maduro y de ánimo era joven todavía. Así que él sacó una media y convenció a su cuerpo y a su mente de que, a partir de entonces, se olvidaran de los años. Se dice que por eso vivió hasta los 117 sin que lo alcanzaran los achaques. Después nadie se enteró de su destino. Unos cuentan que se fue río arriba hasta llegar a los veneros germinales, otros que se remontó más alto todavía rumbo a las rutas azules de los picos gemelos, otros que se perdió entre las tinieblas delgadas de la cumbre más alta del septentrión y otros que simplemente fue a fundirse con lo que él llamaba el grande top todo sin tiempo, y que allá debe estar relatando, contento, las animalerías que le faltó contarnos a nosotros. Gracias. Muchas gracias. Salet. Y fueron los tiempos en que descubrí que había unos atemorizantes recintos semisagrados, en los que se guardaban, organizaban y clasificaban los libros. Supe luego que se llamaban bibliotecas, y una vez me aventuré hasta la puerta de la principal de la universidad. Pero la severa mirada de la guardiana de aquel templo, a quien apodábamos la Cuerva, me hizo recular y desistir de aquel primer intento, hasta que por necesidad finalmente me vi obligado a romper aquella barrera mental, porque resulta que Menecitos nos dejó de tarea la lectura de la Cartuja de Parma, la Certosa de Italia. Esta lectura era para los que nos portábamos bien, porque para los castigados los condenaba a leer El Lobo Estepario. Y a pesar de que Stendhal no era italiano,
resultaba ser un paseo por los territorios del Gran Padre Po, que nosotros dimos en llamar la Amazonas de Italia. Y gracias a las ubicaciones geográficas que él nos hacía sobre esta historia, viajé por los senderos, pueblos y ciudades de la verde Lombardía y hasta una de las regiones más productivas de Italia, la Emilia-Romagna. Y por andar geografiando por el norte italiano, me olvidé de la trama de la dichosa Cartuja y merecí la calificación más baja. Pero fue por eso que me vi obligado a visitar por primera vez una biblioteca. Y madre mía, entré en aquel territorio desconocido, como quien entra en un recinto sagrado. Muchas gracias. Ana Luz. ¿Es todo esto? Solo esto. Ínsula Interior. Un día me exilio tierra adentro, me dije, hacia arriba y sobre cimas escondidas por espesuras y distancias, donde no se perciban las ciudades ni me alcancen sus daños. Un día me exilio adentro, arriba y lejos, me dije, pero cerca de campesinos y donde el viento columpie espigas y juegue con los pétalos volátiles que acudan a libar sus pólenes. Un día me exilio adentro, arriba y lejos, me dije, y para siempre destierro los horarios, borro los compromisos, suelto amarras. Un día me dije, y ahora estoy aquí, arriba, adentro y lejos, aprendiendo a ser libre. Muchas gracias. Macrina Restor. Ok. Hijo de la tierra, el viento me recogió hecho polvo y me hizo un pedazo de sierra que camina. Y desde entonces, estos que son mis montes, estos mis ríos, estas que son mis gentes, estas mis querencias de por vida, ya no fueron inmóviles, porque las llevé adentro, por lejanas latitudes del planeta. Pero algún preseñalado día, el terminal llamado del imán primigenio hará que aquel mismo viento deposite aquel mismo polvo sobre el pedazo de sierra que le marque el destino. Gracias. Elmer Holguín. Buenos días. Pueblerino, sucede que soy nativo de los montes, de las criaturas oriundas que tomaron la leche junto al pie de la vaca, de los que han entreoído el aullar de los lobos hacia el filo helado de las madrugadas y el palpitante aletear de los insectos hacia el fin de los atardeceres, de los que fueron arrullados mansamente por lejanos cencerros nocturnarios y por rítmicos ruidos respirales. Pueblerino soy, de los que fueron tiernamente cobijados por colchas remendadas por galaxias y despertados al pintar el alba por gallos lucereros. Niñez de pueblo, pues, apacibles pinares del vallecito alto de Tarachi, que trepando por verdores ascendentes subían hasta tocar los vientos fríos. Los pilares de roca que a fuerza de milenios habían abierto una profunda herida que vierte agua de sus paredes todo el año. Perenne oasis de frescura donde tantas generaciones de mujeres habían lavado sus pláticas y sus ropas sobre piedras lajas, estanque de diversión para la niñez de todos los nacidos en aquel recodo de la Sierra Madre.
poblado de adobe confundido con el barro rojo de las pequeñas mesetas que daban pie al cerro del Peñasco Blanco. Apacible morada de calles zigzagueantes que terminan antes de hacerse largas. Mezcla de cantera y adobe con soporte voluntarioso de vigas boleadas. Corrales de traspatios y mugir de ganado de las zonas silenciosas. Pasos furtivos cobijados por sombras de casas hechas sin prisas. Lenguaje de insectos y batir de alas. Cielo excesivo de estrellas. Aquel era su origen. Conocía cada piedra del arroyo y cada mata de su orilla. Había pastoreado sus vacas en todos los potreros y cabalgado todos los caminos. Y amaba los olores de la sierra, el mugir del ganado en época de ordeñas, los elotes tiernos del verano. Muchas gracias. Catalina Denman. Donde gustes, ¿eh? Ande. En tu ejemplar o donde gustes. Sí. Últimamente, resulta que desde hace tiempo he vuelto a galantearme con la vida. Y es que a ella le gusta que la traten como la trato, que la mimen, que la reacaricien y que la convivan. Ella, que se sabe pasajera, efímera y volátil, quiere que la quiera bien, que me respire, que me la bien beba y que me la bien viva. Y entonces me responde generosa y se me vuelve noche trasvestida de 5 deleites esenciales: música, fuego, vino, vianda y compañía. Por eso, ella y yo últimamente nos andamos entendiendo. Muchas gracias. Gracias. Carla Montijo. Incendio primigenio. Y como reverbero encegueciente, desciende sobre humanos, árboles y bestias la maldición anual del verano sonorense. 6 tórridos meses de una fiebre de más de 40 grados, 6 veces 30 días, 30 veces 24 horas. Y mientras tanto, una miríada de semillas polvorientas aguardan bajo tierra, una lluvia que no llega. Y multitudes de batracios lodomorfos añoran los charcos refrescantes. Entre tanto, un sol enrabiado y amarillo se venga de las escasas nubes, por haberlo ocultado levemente con un mísero nublado pasajero. Gracias. Inés Martínez de Castro. Si quieres leer. Sí. Los dos. Morir. Morir como la mies madura, como el tallo desnudo de una caña seca, sin acuciosidades que causen hedor, sin masas blandas que se pudran. Morir como un haz de espínulas silvestres entre las grietas de remotas piedras, como una encina que al secarse en pie va volviéndose tamo, que se remonta el viento. Enjaulado, cuando presto atención al vuelo de la multitud de aves que revolotean libremente alrededor de la cabaña, resuelto ser el único enjaulado. Muchas gracias. Fabiola Ruiz.
Tierra de lobos. El primer aullido hace astillas el silencio helado de la madrugada. El hombre lo percibe entre sueños y de un salto intuitivo queda sentado entre un desparramo de sudaderos y cobijas harapientas. Para cuando se abre paso entre la mañana onírica, ya los aullidos anuncian presencias inminentes. Araña, atropellado, la negrura gélida del interior del jacal y pepenas sombras hasta dar con el rifle. No es cosa de hacerle frente en la penumbra, así que decide treparse en el encino grande y esperar a que aclare. Desde allí, distingue apenas el corral lleno de reses asustadas y hunde una mirada de reclamo desesperanzado en un cielo oscuro y vacío. Llevo todo este maldito infierno desafiando vientos vidriosos para entresacarles de entre los breñales, traerlas al corral todos los atardeceres y salvarles la noche. Son todo lo que he podido sacar de una perra vida de afanes sin nombre. Alcanza a pensar cuando distingue una figura blanquecina escurriéndose por entre las trancas. El primer bramido de dolor lo hace saltar tierra lanzando alaridos como pedradas, aferrado a la esperanza de que el atacante sea solo uno. La figura se hace raya blanquecina y sorprendido cuando se barre rápida bajo los palos torcidos y huye hacia el arroyo cuajado. Suelta entonces un prolongado y lúgubre llamado que se repite en 1000 ecos de muerte que van poblando la madrugada y rodeando lentamente el corral. Las vacas bufan en desafiante alarma y forman un círculo encerrando en medio a las crías. Cae entonces un silencio coagulado sobre la penumbra. El hombre sabe lo que significa y sube al encino de nuevo. De allí desparrama una mirada de zozobra que va a perderse entre la semioscuridad sin lograr distinguir los dueños de aquellas fauces acechantes. Un rugido glacial implanta una espera tirante que va cortándose a medida que un sigilo de pisadas leves va cerrando el círculo alrededor del corral. Un bramido desgarrado hiende de pronto la apretada atmósfera. Un becerro tierno ha emprendido una carrera de pánico ciego, tratando de sacudirse un lobo gris que se le ha prendido en la garganta. Para cuando lo consigue, ya trae un nervio colgando y el hombre sabe que no tiene salvación. El rompimiento del círculo defensivo del ganado y el olor a sangre fresca enloquecen a los demás atacantes que se amontonan sobre el animal en una ordalía sanguinolienta. Un desorden de bramidos aterrados puebla la primera claridad de la mañana mientras que las reses van cayendo una a una con las tripas regadas por en medio de una carnicería púrpura y una algarabía de muertes desbocadas. Y el hombre, en medio de la confusión, jugándose la muerte al lado de todos los afanes de su perra vida, entre vacas y lobos repartiendo disparos certeros, defendiendo su ganado antes que a sí mismo, haciendo crujir mandíbulas rabiosas con la culata de su rifle cuando ya las balas se le han agotado, recorriendo su vida entera en los escasos segundos que transcurren entre la dentellada tajante, le raja la yugular y él entra en el solar de los silencios. Cuando despierta sobresaltado por el primer aullido, no sabe si la pesadilla ha pasado o apenas comienza. Gracias. Gracias. Blanca Cepeda. Doña Martina Lamilla quiso siempre ser aviadora, aunque fuera de papalotes, como ella decía. Pero en sus tiempos eso era una audacia impensable para una mujer. Por eso ejerció la vida a su manera mientras guardaba muy hondo el frustrado deseo de volar por sí misma. Ya vendrán tiempos propicios, se consoló, algún día se podrá. Y se casó con un pasguato, según ella, del que se separó después del primer hijo. Años más tarde, se casó con otro que le resultó medio atarantado, también según ella.
con el que tuvo una hija antes de que éste se despeñara en una mina donde hacían explosiones extraviadas. Nunca volvió a casarse y al cuidado de sus 2 hijos tuvo una vida larga y laboriosa, hasta que ya de vieja se encontró un día con la sorpresa de que su hijo Mario le había dado por la piloteada y había comprado un Piper con patín de cola. Lo trae en la sangre, se dijo, mientras sentía removerse en sus adentros aquel inefable deseo reprimido por tantos y tantos años. Y desde entonces ya no reconoció privilegio superior en la vida que el que aprender a volar. Y como no era de las que desisten, pronto le cayó al muchacho con ruegos, mimos y hasta con amenazas para que le enseñara. Él la aguantó como pudo por algún tiempo, pero ella lo asedió con tal persistencia que pronto se dio cuenta de la inutilidad de su resistencia. Y empezaron las lecciones en tierra, luego en cabina, luego en los vuelos de acompañante, más tarde las prácticas tutoriadas, y nunca la había visto tan feliz, se decía el hijo. Finalmente, los primeros pininos solitarios, Dios, qué trabajo aprende, qué rápido aprende, repetía su hijo. Meses más tarde, la señora hacía su primer vuelo de Chihuahua a Cuauhtémoc ante la ansiedad de los hijos que la despedían en un aeropuerto y la angustia de los nietos que la esperaban en el otro. Y entre maneras de elevarse y modos de aterrizar, transcurrió el periodo más alegre de su vida, porque el vuelo se le convirtió desde entonces en una gozosa flotación entre el cielo y la tierra. Su concepción geográfica cambió radicalmente, porque la visión aérea le dio a su mundo una dimensión muy diferente a la concepción horizontal que le conocía a la tierra. Y un 22 de diciembre, su hijo, que regresaba de Hermosillo a Chihuahua en auto, se vio bloqueado en lo más alto de la sierra por una gruesa nevada. La carretera había sido cerrada y no se sabía si era por horas o por días. Así que él decidió regresar para tomar un vuelo comercial. Cuando ella lo supo, armó un sainete de diva ofendida. Si avión él ya tiene, decía. Le repetía a la familia. Y también piloto. ¿Por qué voy a permitir que pase la Navidad lejos de nosotros? ¿Ustedes creen que va a conseguir boleto en estos días? No, por la Virgen de Loreto que ahora mismo me voy por él. Y no hubo palabra, argumento, poder de ese mundo que la detuviera. Y ahí va, por sobre la cordillera Nevada. La prensa sonorense se había enterado del insólito vuelo de una abuela ochentona a través de la Sierra Madre en un avioncito de juguete y en pleno invierno. Se plantó a esperarla. Horas más tarde, al tomar tierra en el aeropuerto Pesqueira, los reporteros le cayeron en tumulto con una misma pregunta. ¿Cómo es posible, señora, que siendo mujer y teniendo una edad tan avanzada, haya podido usted dominar el difícil oficio de piloto? Y ella, con toda naturalidad y gracia, garraspeó. Ay, mijitos, si lo dominan los hombres que son tan pendejos, ¿cómo no iba a dominarlo yo? Gracias. Esther Padilla. ¿Tienes el teléfono? Sí, gracias. Ok. La calidad del queso, para Alberto Flores Urbina. Lo que me admira de a tiro, dijo enfático don Paz y Fuentes, es que de entre toda la pilotera que ha deshilado su madeja aquí sobre eso de la volada, ninguno se haya referido a la importancia que tiene el buen queso en lo de las emergencias de vuelo. A ver, don Paz, ¿cómo está eso? ¿Qué puede tener que ver el queso con esto de la voladera? Pues remucho que tiene que ver.
Se me hace que ahora se va a ver obligado a... De eso pido mi limosna, nomás que no me dan la palabra, pues. Se la damos toda a don Paz, nomás no se la acabe. Bueno, pues sucede que allá en el río yo tenía en mis corrales un buen hato de vacas pintas y lecheras, y como mis hermanos me ayudaban, pues pronto nos pusimos a mejorar el arte de hacer queso, de ese que hace hebra cuando se calienta con los frijoles y hace burbujitas cuando se derrite para las quesadillas. No les voy a decir cómo le hacíamos, pero sí les voy a platicar que nos fuimos haciendo tan mentados que hasta desde tuición nos lo empezaron a pedir. Entonces fue cuando se me hizo necesaria la necesidad de hacerse de un avioncito y como nos pagaban el queso en dólares y allá nos ofrecieron un aparato bien barato, pues nos aventamos con uno que todavía estaba re bueno y que yo aprendí a pilotear luego. Y así empezó mi voladera por aquellos rumbos, porque me bajaba del caballo para encaramarme a la cosa aquella, y nunca me fallaba, aunque lo retacara de cajones de queso envuelto en hojas verdes de encino. Y aquel olorcito a pata sudada y a remajo fresco les encantaba a los gringos. Por eso nos dejamos de andar batallando para venderlo aquí y le metimos toda la cuerda a la exportada. Y fue por eso y no por otra cosa que me pasó lo que me pasó. Y lo que pasó fue que un día me aboracé y lo cargué de más. Desde que me levanté de la pista me di cuenta que iba con la cola bien pesada, pero como ya teníamos el compromiso y la hora de entrega, pues se me hizo fácil seguirle, aunque procurando tomar mis precauciones. Ya sabía que esta estaba difícil. Bueno. Pero parece que no fueron suficientes, porque a medio desierto, ay, madre de todos los cristianos, ni me quisiera. Pues ahora tendrá que exprimirse el seso, don Paz, pero no nos va a dejar con la historia mocha. No, si no es que no me acuerde, es que como dice el corrido, ni me quisiera acordar. Pues entonces va a tener que hacerlo ya, porque no le queda de otra. Bueno, pues resulta que de repente voy sintiendo que se me calientan las patas y que luego el calor se me sube a las rodillas y era que el motor iba tan caliente que ya reventaba. Entonces decido bajarlo en una llanada del desierto y que el cabrón no obedece los mandos. Como puedo y a las 500 que le meto la neutral. Ya para entonces parecía una estufa de leña y no había más salida que aventarse y dejar que se incendiara en el viento. Cuando el calor se me sube a las nalgas, salto del asiento y sin saber qué hacer, volteo a ver la carga. Y que voy viendo que el queso empieza a derretirse todo y que me voy dando cuenta de que en eso está mi salvación y destapo los cajones para que se caliente más y luego empiezan a descolgarse aquellas hebrotas preciosas y a chorrear hacia abajo y aquí está la mía, me digo, y que me agarro de la más gruesa y que me voy descolgando poco a poco hasta que la hebra se hace delgada y yo caigo suavecito sobre el arenal. Apenitas la libro, pues el avión, ya echando lengüetadas de lumbre, va a estrellarse en un cerro pelón y pedregoso. Uf, por eso no quería ni acordarme. Miren cómo estoy sudando, pero lo hice nomás para que sepan bien a bien la calidad del queso que hacemos en Ures. Está bueno. Sí, pues gracias. Gabriela García. Volar por servir. Pero muchos dicen que la felicidad del hombre no está en la libertad, sino en la aceptación de un deber. Pues eso es lo que yo creí durante muchos años, pero más tarde me di cuenta de que no se compara para nada con la libertad de tener tu propio papalote. Y cuando nos volvimos a encontrar, Gil ya lo había conseguido. Claro que entonces pasó de cumplidor de órdenes a depositario de un deber. O sea que los motivos de que tú hablas cambian según van haciéndose del oficio, pues. Por eso, lo que a él le pasó fue que su carácter servicial lo hizo atravesar por muchos de los otros motivos sin estancarse en ellos y llegar a la consciente satisfacción de volar prioritariamente por servir a tanto urgido, a tanto necesitado de traslado inmediato en aquel desparramo de montañas incomunicadas por tierra.
Y le dolía cuando no podía cumplir con ese servicio, al grado de que todavía platica su desolación al regresar un día de un viaje y enterarse de la muerte por parto de una mujer de un rancho remoto porque no lo habían encontrado para que fuera a levantarla. Eso le dolió al grado de que a partir de entonces nunca pudo negarse a levantar un enfermo o inclusive a transportar un muerto, como el de Mátape, ¿sí? Como ese que fue uno de esos casos que lo marcan a uno para siempre. Porque date cuenta que aquel muchacho había muerto en el volcamiento de una camioneta en uno de aquellos caminos infernales de entonces. Y pues lo acercaron a la primera pista que encontraron para que allí lo pudiera levantar un avión y llevarlo a su pueblo. Y le tocó a Gil porque no tuvo alma para negarse. Y allí va con aquel mandadito, sin que la familia del muchacho supiera nada, pensando en cómo llegar con la noticia y con el muerto juntos. Y bajó por fin en Mátape, y allí lo tienes en la pista solo, esperando que alguien apareciera para pedirle que buscara al padre del muchacho. Hasta que tuvo que gritarle a un vaquero que pasaba a caballo por allí, y este fue a traer a don Eladio. ¿Es usted el señor Córdoba?, le preguntó en cuanto aquel puso pie en la pista. Sí, señor, ¿por qué? ¿En qué puedo servirle? Pues es que hubo un accidente por allá por el camino a la Sierra Oscura, y pues su hijo iba en la camioneta que se desbarrancó. ¿Y qué pasó? Suéltelo ya, por favor. Pues que no salió vivo del percance. Pero ¿cómo, hombre? ¿Cómo es posible? Chingada madre, yo le dije tantas veces que aquello era muy peligroso, que no se fuera para allá, que yo le buscaría un quehacer aquí en lo bajo y en lo parejo. Pero no quiso, ya ve. Él quería la aventura, la vida suelta, pues. Se le quebraba la voz. Y pues ya ve, ¿y hasta dónde hay que ir por él? Pues no tiene que ir a ninguna parte, don Eladio, porque aquí se lo traigo. Esperó a que este hombre se repusiera un poco y luego tuvo que ayudarle a bajar el cajón y tratar de consolarlo mientras llegaba la gente del pueblo. Imagínate lidiar con esos casos. Y ese no fue el único. Todavía platica el del niño de Santa Rosa, que tuvo que levantar vivo y regresar muerto. El del enfermo grave que tuvo que recoger en aquella pista de portaaviones del Tabacote. Y aún así, él no se negaba porque no estaba en su naturaleza. A eso me refiero, ¿ves? Bueno, pero no todo debe haber sido el puro deber y el puro servir. Este oficio tiene muchas recompensas inolvidables y ustedes, como todos los pilotos, tienen que haber entreverado en su vida sus viajes lúdicos, afectivos, placenteros. Anda, cuenta. Pues, ¿qué quieres que te diga? Nos pasaba lo que a todos y teníamos que lidiar con toda clase de anchetas ocasionadas por la imprudencia de los pasajeros, como aquella cuando tuvo tanta dificultad para levantarse en la pista de Guadalupe y luego sintió durante todo el vuelo que el avión iba bien estoleado, es decir, pesado de la cola, pues, donde las cosas aumentan hasta 12 veces su peso, hasta que vino a descubrir, después de aterrizar, que uno de los pasajeros traía un metatón de piedra volcánica enredado en su cobija. Como nota al margen, les cuento que Rodrigo García, a quien Gerardo le dedica este capítulo y quien habla en esta historia, es mi papá. Hoy tiene 84 años, ya no vuela, y durante muchas tardes se sentó en la casa de la Katy Gerardo a contarles de su oficio de alas. Muchas gracias por compartir la anécdota. Mario Velázquez. Pues, ¿no? Aeronato. Estos melindres que traigo prendidos en la cabeza son para que no se me escapen las ideas, porque bien a bien yo sé que se me empezaron a volar en el momento mismo en que se me ocurrió venir al mundo en avioneta. Y es que no hay vuelta en eso de que Dios quiso siempre que todos sus seres nacieran en la tierra y no en el aire. Ni siquiera las aves nacen en el aire, mucho menos los cristianos que ni alas tenemos. Yo sé que fue por eso que mi tata Dios dejó que se me volara un poco el seso. Pero no mucho, no crean. Como un poco nomás para recordarme que uno debe andar naciendo en el viento. Aunque, bien a bien, yo no tuve la culpa ni mucho menos. Yo digo que fue del amosmado de mi padre que se quedó allí parado sin hacer nada cuando, allá en las profundidades del rancho del río Hondo, mi madre le avisó que ya le estaban llegando los dolores de parto. Y él allí aturdido, allí parado sin saber qué hacer hasta que ella tuvo que gritarle que se despilualara y ensillara la mula, que subiera la cuesta grande, que llegara hasta el puesto de la rural y que radiara pidiendo auxilio porque yo venía medio atravesado y estaba visto que allí nos íbamos a morir los dos. Cuando el aeroplano zumbó en las alturas, ya había trepado por el faldeo de la barranca con mi madre en la camilla y la tenía en la punta de la pista. Todavía dio 3 vueltas sobre los picos rocosos antes de aterrizar en la meseta. Luego le subieron junto a mi padre y una viejita rarámuri que dizque la rifaba como partera.
Y es que en este pueblo de sembrorudos, cantineros y sopiletas, iglesieras, si uno no es como ellos, luego lo declaran extraviado y le cuelgan un apodo del pescuezo. Por eso a mí me colgaron como escapulario eso de el aeronato. Y ahí tienen que el aerotarulato por acá y el aeropasuato por allá. Que dizque porque tengo viento en las entederas y que por eso me vuelan las ideas como mariposas y que no es más que un castigo divino porque el mundo no se viene por el viento y que por eso yo no voy a la plaza donde me avientan las palabras a la cabeza ni a las calles donde me tiran miradas a la espalda, ni mejor me vengo aquí donde al recodo del arroyo, aquí a la sombra de estos álamos gigantes donde me pongo a tirar ocurrencias al agua para que me reboten como piedritas lajas sobre la superficie quieta, donde me pongo a enderezar los pensamientos que traigo reguerados. Y sobre todo eso, aquí sí pienso a gusto porque todo me sale derecho y no echo marañas como cuando me apuran y me burlan. Y hasta recordar puedo. Y hasta puedo también contarme a mí mismo cómo fue que aquello sucedió. Porque ningún piloto quiso ir hasta allá y se fueron pasando la negativa entre ellos hasta que lo puso el padrecito Durán, que sin andar con anchetas se metió en su gavioneta y fue a salvarnos. Por eso digo yo que ando volando desde antes de nacer, porque fue que ya en el aire el padre se dio cuenta de que era demasiado tarde para llegar hasta Madera y se puso a dirigir el parto desde la cabina gritándole porras a la partera que me sacó ya cuando me estaban poniendo morado. Yo creo que en este trance estuvo mi desatino porque no solo estaba naciendo donde no se debe, sino que estaba llegando antes de lo que se debe. Creo que desde ahí se me empezaron a resbalar los pensares. Por eso desde entonces tengo que andar cazándolos, vaqueneándolos y amasándolos para que no se me escapen y no me dejen en esa confusión que me entra cuando me preguntan cosas a bocajarro, pero el padre se encaprichó en emparejarme esa desventaja y me enseñó a leer y a ordenar mis pensar por escrito y luego a raspar tantos y tantos de sus libros. Por eso es que sé hablar tan de bien a bien cuando agarro las palabras por las greñas y no las dejo que se me desbalaguen. Y ahora a los 14 sé más cosas que todos los que van a la prepa juntos y que cuando me agarran solo me acosan a palabrazos. Porque ellos no han leído, porque ellos no saben volar y yo estoy volando desde antes de nacer sin haber vuelto a volar en aeroplano nunca. Y aquí estoy pensando, recordando todo esto para que mañana, por ahí de la madrugada, el padre me va a llevar en la gavioneta a volar por la misma ruta y sobre el mismo viento que yo volé naciendo. Él dice que con eso me va a juntar para siempre mis abejas mentales y van a entretejer su panal bien ordenadito en mi cabeza. Y ya verán los del pueblo cuando me ataquen a preguntas. Dicen además que bien a bien yo tengo más inteligencia que ellos y que solo me falta encontrarle la soga que la junte. Dice también que con el vuelo de la mañana todo eso se va a componer y entonces las autoridades municipales tendrán que quitarme la condena que me tienen dictada de mandarme a la granja lidialocos del Estado. Por eso traigo estos melindres entre el pelo. Por eso estoy corraleando mis ideas descarriadas. Por eso estoy rellenando mi morral con más palabras. Por eso estoy esperando la noche para cazar las luciérnagas de los pensamientos que me van a azular el camino. Para que todos juntos, mañana muy temprano, comiencen a componerme el nacimiento. Blanca Rosa López. De la Sierra y el Viento, un fragmento. Punta de Fierro. Llegamos cuando los días se contaban ya por montañas y cuando nuestras tortillas crujían como ramas secas. Me parecía haber cruzado el mundo entero cuando pensaba en el camino que habíamos recorrido y en los largos días que nos separaban de la partida. No podía creer todavía en la llegada hasta que una lejanía de perros nos trajo los primeros ruidos pueblerinos. No me era posible imaginar Tonishi. Nunca había visto un pueblo grande y me puse a deducir que tendría casonas altas y una plaza hermosa, pues era la puerta de la sierra, el lejano proveedor de maravillas, el punto de contacto con el mundo exterior. Una hilera de casas de adobe erosionado y un calor desconocido sentaron las bases del desencanto. Cuando desembocamos en la calle principal, un rudo desfile de cansancio, sentí las primeras miradas extrañas en mi vida. Vi caras que no conocía y de pronto me di cuenta de que nunca había estado en otro pueblo que no fuera Tarashi y que nunca había visto gentes desconocidas. Era otra sensación nueva.
No había duda de que estaba empezando a descubrir el mundo de afuera. Este pueblo estaba acostumbrado a ver bajar atajos de mulas y grupos de vaqueros de la cordillera, y hacía mucho que se había echado a dormir. Sus calles eran largas y opacas, especie de cañadas con ecos de adobe. El sol aquí era diferente, duro, violento, y había dejado al pueblo sin color. Lo demás lo había hecho el viento. Barro rojo en las patas de los caballos. Allí un pueblo carcomido por los elementos y el descuido. Más abajo, el río. Y al otro lado del río, unas casas grandes y altas llamadas la estación. Y luego un camino de fierro con rumbo desconocido. El temor y la fascinación dominándolo todo y nuestras mentes abiertas absorbiendo aquello con una intensidad que lo imprimía en la memoria para siempre. Se hablaba mucho del tren, de la estación y del río. No pudimos dormir por el impacto de aquellas conversaciones. Nos hacíamos preguntas en la oscuridad acerca de si sería más grande que una casa. Y entonces, ¿quién lo movía? ¿Y cómo podía correr más que un caballo? ¿Cuántos hombres lo manejaban? ¿Y qué pasaba cuando iba cuesta abajo? La explicación que recibía fue sencilla y contundente. El tren corre siempre por el llano. La noche se nos hizo eterna y antes de la madrugada ya estábamos de pie esperando el momento. Salimos por media calle, encarrerados cuesta abajo, y al llegar a la última pendiente, de pronto, como una serpiente líquida, apareció frente a nosotros el río. Nos dejó sin aliento. Perdón. Pensando en el tren, nos habíamos olvidado del río, suponiendo que sería como los demás ríos que conocíamos. Pero este era el Yaqui, un río de veras. La sierra juntaba todos sus hilos de agua, luego los convertía en arroyos, que a su vez se engrosaban en los ríos que nosotros conocíamos. Pero lo que no habíamos visto jamás era aquel ancho camino líquido, aquella gruesa arteria hinchada por la que bajaba la vida desde la cordillera. Y ahí estaba, reposado e imponente, con una avenida que le habían regalado las lluvias lejanas de la montaña. Nunca pensé que se pudiera reunir tanta agua y que ésta pudiera arrastrarse con tal poder. Lo que más me costaba imaginar era la fuerza incontenible que aquel torrente arrastraba. ¿Luego de veras íbamos a cruzarlo? La sola idea me llenó de terror y por primera vez quise que el viaje nunca hubiera empezado. Añoré de pronto la tranquilidad de nuestros pinares y la inofensiva transparencia de nuestros arroyos. Gracias. Francisco Javier Santoyo. Historia vieja. Hasta que aquella decrepitud mecánica desquebrajó ruidos sueltos en sus entrañas y arrojó humos aceitosos por el escape, nos dimos cuenta de que se había desvielado. Como el altiplano amarillento dispersaba su extensión en todas direcciones y la pendiente dilatada de la Malinche apenas comenzaba, comprendimos que el ascenso tenía que dejarse para tiempos mejores. La tarde se agotaba rápidamente y un aire tajante preludiaba el helado aliento nocturno de febrero. Por eso bajamos el equipo y levantamos las tiendas a prisa. Absortos en los preparativos, no nos percatamos de que en la lejanía polvorienta del estrecho callejón de Magueyes avanzaban 2 puntos inestables. Para cuando lo notamos, ya uno se desprendía del espejismo y tomaba la forma de un hombre. El otro se materializó en un burro rítmico y voluminoso. Cuando sus contornos se hicieron claros, vimos que su bulto era la leña y pensamos en la providencia. Al llegar a la distancia del saludo del hombre, balbuceó una reverencia humilde y se quitó el sombrero. ¿Para dónde lo lleva? Nosotros interesados.
La leña o la vida, él con humor inusitado. Pues la leña, que más nochecito puede significar la vida, amigo. A contra, señor, mañana es plaza. Uno tiene que estar tempranito. Pues ya no tiene que ir hasta allá, ya le cayeron clientes. Aquí mismo, ¿a cómo nos la va a dejar? Lo que vale son 50, joven. Él, con su sonrisa tímida. Y ya de una semana que acheo allá por las faldas de la Coatlapanga. Pero no es retobo, joven, no es retobo de veras, pero no se puede vender. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no puede? Si acaba de decir que es que para eso lo lleva contra, ¿no? Por entre un desparramo de ruidos placeros, fuimos a parar a la magia. Ramilletes de espigas elegantes, pencas de mieles ambarinas, cañas moradas y mísperos amarillos, ponchos señoriales y huipiles principescos, zarapes franjados, jorongos esponjados y cobertores entretejidos, pájaros diminutos y águilas rapaces, olores delicados y aromas de fritanga, telares de ocres, adultos azules, imperiales, verdes bucólicos, rosas mexicanas y turquesas marinos, herbores olorosos y tufos embriagantes, hierbas milagrosas. Ah, la limitación de mis palabras. Emergidos al otro extremo con los sentidos embriagados, y al dar vuelta de regreso, divisamos al indio. Iba de puesto en puesto, repartiendo saludos discretos en náhuatl, intercambiando señales ancestrales, mientras aceptaba un curado de tuna y recogiendo afectos, mientras saboreaba los atoles y los pulques. Esplendía. Cuando nos acercamos a él para disculparnos, nos guiñó un ojo, asintió en silencio con la cabeza y nos regaló una sonrisa desdentada. Silvia Ochoa. Yo vengo desde muy lejos y también de muy arriba. Salutación Raramuri. Se me lengua la traba. Que hay seres humanos que en este lado de la existencia pueden convertirse en ángeles, dijo enfático don Ángel Avelino Ronaturi, maestro. No es cosa de andarlo redundando, pero no es la otra esencia del Rijoy, hombre, ni en el reino de nuestro gran padre, madre, Honoroami y Yeroami Tatariochi. Repitió como para sí mismo, mientras removía con la punta de su vara de membrillo los rescoldos que todavía humeaban entre las cenizas, sino en esta misma sustancia vital de nosotros, pues todo es cuestión de haber llegado desde la realidad primera con las dos grandes A, Arihuá, alma, y Ahuiga, aliento, bien sembradas, porque son lo que nos hacen mover, conocer y nos dirigen a rumbo cierto. Y también de haber juntado en este mundo un buen merecimiento. Y que mi Toui, niño, Avelino, traía estos dos regalos desde su nacencia. No era cosa de ningunísima duda, pero mucho me habrían de perdonar los lepes costrorroñosos que se burlaban de él en la escuela del pueblo. Pero ellos, ¿qué iban a andar sabiendo de estos misterios? Por eso mismo pasó lo que pasó, pues, y es que a fuerza de maldecirles y malhacerles, lo llenaron de lastimaduras el alma. Hasta ahí, porque hasta ahí me dieron. Gracias.
Guadalupe Gálvez. Ocurrencias. Cuando bajo al arroyo, me da por lanzar ocurrencias hacia el agua, solo para mirar cómo rebotan sobre la tersa superficie de los estanques. Aguas. Agua salada, se dice bien para la marina, pero agua dulce se dice mal para la terrestre. Al fin de cuentas, yo nunca supe de dónde vine ni para qué, pero mi visita a esta realidad ha sido muy grata y, espero, muy larga. Quien quiera que haya sido al que nos dio esta totalidad, lo saludo. Pero sé que no somos de aquí y que tarde o temprano tendremos que irnos. Silvia Manríquez. De Ángel Extraviado, capítulo 4, habla Ronacio. Y así pues, mis hermanos de los pies ligeros, ustedes sí están para andarlo sabiendo, porque se los relata uno de mero tronco rarámuri, aunque de ramazón mestiza. El caso es que lo de querer convertirse en ángel fue una ventolera muy de entenderse desde que le dio por liberarse de aquella familia y desde que le comenzó la rasquera en sus hombritos huesudos y el orulio echó la hablada delante de los demás chamuchinos, chirizos y mocolargos, de que ya se había decidido mandarlo a un internado de Parral para que lo enderezaran y le quitaran lo rasquiento y lo feo. Por eso fue que desde entonces ya no pude sacarle las ideas de que le zumbaban en la cabeza como avispero apedreado, ni pude convencerlo de que había alguien que sí lo quería. Así que, en cuanto cumplió sus 14, comenzó a perderse por días enteros, sin que a su familia le importara un mal carajo sus ausencias. Por eso tuve que darme maña para averiguar qué cosa era lo que él hacía durante aquellas perdidas tan seguidas y tan largas. Y descubrí que se acurrucaba en los rincones de la iglesia ruinosa de la loma del pueblo y que se quedaba allí por horas, remirando las alas de los angelitos de madera y rentaleando con sus dedos sus facciones para luego repasarlas en su propia cara, como queriendo pasárselas y empezar a ser bonito como ellos. Luego se sumía en la leedera y repasadera de las historias bíblicas con dibujos que don Sagrario Cruz Cura dejaba regadas por descuido cuando pasaba de visita parroquial. Y mirando a aquellos seres alados que lo habían hechizado desde la primera vez que el cura se los echó de ver en aquellos dibujos de colores, soltaba su imaginación para que se le fuera a volar con ellos. Supe entonces que por eso le daba luego por remontarse en los cerros de más elevación y quedarse allá, como contemplando las alturas y como asomándose a las honduras mientras se rascaba y rascaba los hombros. Y fui como dejando de seguirlo, porque creí que aquella era una de las manías pasajeras de los togüí adolescentes. Pero no era eso nomás. Pendebruto de mí, era que ya andaba midiendo las distancias cimeras y las profundidades abismales que necesitaba para su transfiguración angelaria, pues.
Esteban Domínguez. Alba Brenda Méndez. Una lucha entre dos tiempos. ¿Siempre se van, José Juvencio? Pues sí, Anselmo, nos vamos a bajar a los valles, por ahí por el rumbo de Cajeme. No dijo más. Con su decisión a cuestas, se echó camino al pueblo para repartir sus últimos adioses. Y al llegar a la cima volteó abajo para barrer el mineral con una mirada instintiva que sin sentir se fue convirtiendo en una cascada de remembranzas. Había llegado a la hondonada, aquella con su familia todavía pequeña y sus ilusiones ya grandes. Varias vetas habían sido descubiertas y nuevas bocas negras se abrían en la falda del Chomonoqui. Los mineros animosos subían la cuesta pasando la frente a la enorme oquedad de la Carrileña, ya abandonada y semillenada, con los jales que rodaban cuesta abajo como una cascada suspendida. Había dejado sus ganados y los apacibles pinares del vallecito alto de Tarachi, que trepando por verdores ascendentes subía hasta tocar los vientos fríos, los pilares de roca que a fuerza de milenios habían abierto una profunda herida en un vientre para formar un cañón que vierte agua de sus paredes todo el año, perenne oasis de frescura donde tantas generaciones de mujeres habían lavado sus pláticas y sus ropas sobre piedras laja, estanque de diversión para la niñez de todos los nacidos en aquel recodo de la Sierra Madre, poblado de adobe, confundido con el barro rojo de las pequeñas mesetas que daban pie al cerro del Peñasco Blanco, apacible morada de calles zigzagueantes que terminaban antes de hacerse largas, mezcla de cantera y adobe con soporte voluminoso de vigas boleadas, corrales de traspatio y mugir de ganado en las noches silenciosas, pasos futuros cobijados por sombras de casas hechas sin prisa, lenguaje de insectos y batir de alas, cielo excesivo en estrellas. Aquel era su origen. Conocía cada piedra del arroyo y cada mata de la orilla. Había pastoreado sus vacas en todos los potreros y cabalgando todos los caminos. Y amaba los olores de la sierra, el mugir del ganado en época de ordeña, los elotes tiernos del verano, las frutas dulces del otoño. Y había dejado todo aquello para venir en busca de oros escondidos. Muchas gracias. Lorena Enríquez. De la sierra y el viento, caminos que llevan lejos. Pero ya una nueva oleada de vástagos broncos que había nacido allí precisaba de espacio en la escuela y nosotros, hombres prematuros de 13 años, debíamos desalojarla y entrar de lleno al trabajo en el campo. Pero hubo unos cuantos que quisimos otro destino y con el consiguiente sacrificio paterno conseguimos ser inscritos en la secundaria del cercano Cajeme. Y allí empezó una nueva aventura que solo aguantaríamos los más empecinados, porque la salida de nuestros hogares era un desprendimiento con el que no contábamos. Por eso sentimos caer en una orfandad forzosa que nos volvía nostálgicos tempranos.
A eso tuvimos que agregar una encarnizada postura defensiva en los ataques y las burlas permanentes a que fuimos sometidos desde que llegamos, porque resultaba que además de pagar la culpa de ser pueblerinos, había que agregar la de ser colonos montaraces. Hubo semanas en que ninguno de nosotros pudo andar solo después de haber moqueteado a un urbano relamido o de haber alcanzado con nuestras certeras pedradas algún burlón que huía en bicicleta. Y en eso de la puntería teníamos la más difundida fama y la mejor defensa. Y luego estaba la tortura de tener que usar zapatos. Nuestros pies, acostumbrados a una libertad descalza y soleada, habían desarrollado callosidades en las plantas por las que no entraban ni las espinas. Así que someterlos a la apretura del calzado era como someterlos a un chaleco de fuerza. Por eso, cuando los lunes llegábamos de vuelta al pavimento, parecíamos espinados o aprendices de zanqueros. Muchas veces nos rebelamos contra aquel suplicio presentándonos descalzos, solo para recibir la rechifla generalizada y la reprimenda del maestro en turno, que una vez nos dijo que todo lo toleraría menos que trajéramos boñiga entre los dedos. Pero llegaban los viernes en la tarde, cuando como bandada de aves liberadas salíamos de la última clase para apostarnos con cuadernos en una mano y los zapatos en la otra, en las orillas de la carretera con el dedo levantado. Fue entonces cuando aprendimos a querer a nuestro revolcado pueblo y a extrañar la libertad de sus espacios abiertos. Las gentes y los lugares empezaron a tener desde entonces un significado diferente y una pesadumbre de plomo empezó a caernos encima los domingos en la tarde, porque ya no eran sino el preludio de aquellos lunes aborrecidos en que a las 5 de la mañana había que estar a la salida del pueblo esperando el paso de los camiones trigueros para luego pasar sobre las pilas de costales, aquellas enfriadas mortales y llegar moqueando a la clase de 7. Pero ya éramos el orgullo del pueblo y la gente había adoptado el acuerdo tácito de no dejar nunca en la carretera aquella media docena de adolescentes flacos, a quienes consideraban ya la primera generación con esperanza. Guillermina López. Fue en los tiempos en que valía más la vida de un hombre. Aquel sendero hostil debió estimular en él, tío Juan Antonio, el recuerdo de otro camino igualmente difícil, porque de pronto comenzó diciendo: fue en los tiempos en que valía más la vida de un hombre. Y empezó a contarnos que una vez venían él y el tío Sabas por lo más alto de la cordillera, habiendo cruzado desde San Pedro Madera, cuando distinguieron a lo lejos un enorme atajo de casi 40 mulas cargadas. Iban rumbo a Chihuahua, dijo, y ocupaban el camino por un largo trecho. Por eso, uno de ellos se adelantó para pedirnos el paso, y como traíamos solo 6 mulas, las hicimos a un lado, cuidando de que no se desparramaran. Y luego contó que empezaron a pasar en interminable caravana dirigida a base de gritos de arriero. Iban cuesta abajo y tenían que llegar hasta donde se angostaba una profunda barranca que había que cruzar sobre un puente colgante. Era un tramo del camino que los obligaba a concentrar todo su esfuerzo en controlar el atajo, a bajar y subir a sus caballos, a cruzar el camino espuleando en desesperados intentos por detener a las mulas que parecían desbarrancarse. Serían unos 10, dijo, pero atrás notamos a 2 enchaparreados con rifles en las manos y reconocimos que eran de esos guardias que llamaban los conductas. Fue hasta entonces que nos dimos cuenta de que las bestias iban cargadas con barras de oro y siempre insistían en que solo llevaban plata, comentó mi padre.
El caso es que de repente 3 mulas se desprendieron de la hilera y empezaron a bajar por la falda del camino. Uno de los guardianes, comprendiendo el peligro, enfiló su caballo cuesta abajo para regresarlas, y cuando casi lo había logrado, su caballo resbaló sobre las patas traseras, rodando violentamente ante los ojos azorados de todos. 2 gruesos troncos de encino detuvieron a caballo y jinete, y al tratar de incorporarse, un disparo sordo les heló la sangre. Luego ambos quedaron quietos. Una estampida de ayuda acudió tras ellos, logrando subirlos a un lugar seguro solo para descubrir que el hombre tenía una pierna perforada 2 veces por la bala de un Mauser. Inmediatamente se inició una febril actividad de socorro. Unos ataban pañuelos enrollados en la herida, queriendo parar la sangre, mientras otros buscaban alcohol en sus alforjas. Solo encontraron aguardiente y lo derramaron en las heridas y luego lo dieron a beber al caído. Otros le hablaban calmándolo, mientras que los demás cortaban palos para hacer una camilla, arrastrando al tío Sabas en aquel torbellino de socorro. Cuando dominaron la situación cuidadosamente, lo fueron bajando hasta alcanzar el plano para luego organizar la cuadrilla que lo llevaría hasta el primer pueblo que encontrara. Un disparo sofocado y tardío sonó atrás, manejado por la mano de otro arriero, que terminaban así la vida del caballo que se había roto sus 2 patas traseras. ¿Y las mulas cargadas de oro?, pregunté apresurado. Bueno, pues en todo eso nadie se acordó de las mulas, contestó el tío. Fue hasta más tarde, cuando ya se habían asegurado del envío del herido, que de pronto les volvió como un relámpago la preocupación por las mulas. Y aquello fue un vivo éntrale, un correr y un echar alaridos, hasta que ya exhaustos y casi al filo de la noche lograron reunirlas de nuevo, ya al borde de la entrada al puente colgante. Sí, dijo mi padre, fue en los tiempos en que valía más la vida de un hombre. Gracias. Muchas gracias. Y finalmente, Jorge Macías. Rumbos definitivos. La preparatoria nos recibió con el cándido orgullo de ser la instrucción de más alto rango en una universidad adolescente. Allí convergían jovencitos procedentes de todas las ciudades del estado que antes habían sido receptoras de los que les llegaban, de los que les llegaran desde los pueblos del desierto, de la llanura costera y de la sierra. Esa variedad de orígenes nos dio la primera visión conjunta de una gigantesca entidad circundada por anchurosas abundancias de infinitos. Estaban los que habían llegado desde las inmensidades arenosas y fronterizas del noroeste, con su ceño arrugado por los excesos de luz, con sus miradas lejanas y como acostumbradas a las distancias lisas y secas donde las lluvias solo viajaban de paso. Salían por primera vez de aquellas resequedades omitidas por el agua. Por eso tenían que enseñarnos de primera mano el significado de la palabra sequía. Y supimos que era una palabra norteña, que era el signo de la extensión polvorienta de altar, que era la sed desparramada sobre millones de hectáreas cuadradas y amarillas. Nos hablaron también de las aguas falsas que se diluyen en espejismos y de los reverberos temblones que solo se disuelven en la humedad pupilar de los hombres de aquellas latitudes extraviadas en la arena. Los de los pueblos desperdigados por la llanura costera contribuían con sus parcas descripciones sobre comunidades nuevas, caminos polvorientos y rizados de permanente, canales asolvados, surcos interminables, parcelas niveladas,
trigales amarillos, algodones moteados y calores, siempre los calores, que los envolvían todo en sopor y resolano. Dueños de una ruralidad maquinada, hablaban con naturalidad de las trilladoras, los tractores, las dragas y los implementos agrícolas que comprendían al genérico de la fierrada. De sus pueblos nunca hablaban, porque no eran sino llanos polvorientos salpicados de casas distanciadas unas de otras y alienadas en calles anchurosas y rectas que volvían lodazales aguados a la menor llovizna. Caseríos chatos y cuadrados que terminaban en una raya marcada por un sombradío, un dren o el bordo del canal. Y como todos eran similares, nos bastó con que describieran el primero. Ellos apenados desviaban la conversación hacia las siembras irrigadas y verdes que los rodeaban. Y los de la sierra, los siempre tímidos, los nativos de los montes, las criaturas oriundas de la montaña, que habíamos tomado la leche al pie de la vaca, que habíamos introducido al aullido de los lobos hacia el filo de las madrugadas y la grita de los coyotes al caer los atardeceres. Nos solazábamos describiendo nuestros lugares. Ya seguros de ser originarios de la parte bella del estado, nos seguíamos con que habíamos sido arrullados mensamente por lejanos cencerros nocturnos y rítmicos ruidos vegetales. Con que habíamos sido cobijados con mantos remendados de galaxias y despertados al pintar el alba por gallos lucereros. Y el culpable, aquellas descripciones arrobadas, resultaba ser el maestro Menecitos, que desde su clase de literatura atizaba nuestras distintas vocaciones, encargándonos lecturas escogidas que actuaban como detonantes entre los que habían descubierto una insípide afición por la letra. Fue así como fui a parar por primera vez a una biblioteca. Y santo Dios, yo que venía de un pueblo donde no había libros, no podía creer lo que veía. Ahí estaban enfilados, apilados, esperando ser abiertos, seduciendo con sus títulos y portadas en una abundancia que me pareció inconcebible. Pasé la mano sobre los lomos como acariciándolos, como tratando de adivinar su contenido a través del tacto, como intentando penetrar en el conocimiento que cobijaban bajo sus vastas alas. Qué incalculable tesoro inmaculado tras el orden. Qué depósito incalcable de joyas mentales. Que me pareció entonces haber penetrado en un templo, haber traspasado una cortina temporal que me separa de lo que se movía afuera, en la cotidianidad de la vida. Salí de allí con una convicción de haber descubierto una acumulación de tesoros escondidos que, gracias al libro, cabían bajo un solo techo y que contenían un universo entero de misterio que, gracias otra vez al libro, me habían sido heredados desde el principio de la escritura. Aquel maravillento y manto desde entonces mi atención hacia el mundo libresco y, sin sentirlo, fui internándome para siempre en la infable fascinación, hábito, afición, placer, vicio de la lectura. Fue por entonces que me nació el poema adolescente que recitaba impunemente por los pasillos de la prepa. Hijo de la tierra, el viento. Me recogió hecho en polvo y me hizo un pedazo de la sierra que camino. Y desde entonces, estos son mis montes, estos mis ríos, estas son mis gentes, estas mis distancias sin medida. Ya no fueron estáticos porque los llevaré adentro por todas las latitudes del planeta. Pero algún preseñalado día, al terminar el terminal llamado del imán primigenio, hará que aquel mismo viento deposite aquel mismo polvo sobre el pedazo de sierra que entonces se detenga.
Y lo que me saqué fue que todos me sacaran la vuelta y que allí empezara a desarrollarse mi vocación de solitario. Ese era mi mundo, hasta allí me había llevado la vida. Hasta entonces se extendía mi tiempo. Cuando me llegó la hora de emprender el rumbo definitivo, me había alcanzado el momento de partir de nuevo, de emprender el viaje irrevocable hacia la Universidad Nacional en la remota monstruosidad de la centro capital del país. Gracias. Muchas gracias a todos los lectores y qué afortunado que termine esta lectura justamente evocando a la biblioteca y que recordemos siempre que la oralidad es otra biblioteca que debemos conservar y que tan magistralmente registró y homenajeó Cornejo en su obra literaria. Muchas gracias. Bueno, nada más vamos a despedir la transmisión. Muchas gracias a que nos acompañaron por allá en el Facebook y muchas gracias a todas y a todos los participantes de este maratón de lectura. Recuerden que pues están las puertas abiertas aquí del colegio. De verdad, estamos muy agradecidos por haberse sumado a la comunidad del colegio y pues están en su casa. Vamos a seguir toda la próxima semana festejando el aniversario de esta institución y conmemorando pues de aquí hasta julio los 10 años, el 10º aniversario luctuoso de Gerardo Cornejo. Un abrazo para todas y todos. Gracias.